Si pudiera volver a ese martes por la tarde, al momento exacto en que giré la llave en la cerradura del apartamento que compartíamos. Me pregunto si habría hecho algo diferente. Me pregunto si me habría quedado afuera un poco más, respirando el aire fresco, fingiendo por solo 5 minutos más que mi vida no acababa de cambiar fundamentalmente. Pasamos gran parte de nuestra juventud persiguiendo algo, estabilidad, reconocimiento. Una señal de que importamos en el mundo. Nos dicen que el éxito es una escalera y que la subes peldaño a peldaño. Y que en la cima hay una vista que hace que todo valga la pena. Pero nadie te habla de la soledad de la subida. Nadie te advierte que, a veces, cuando das un paso hacia arriba, también estás dando un paso lejos de las personas que amas. Yo no entendía eso entonces. Tenía 28 años. Pensaba que el amor era algo sólido. Como una piedra o una mesa. Pensaba que podías construir sobre él, apilar cosas. Pesadas de ambición, trasnochadas, nuevos títulos y que simplemente aguantaría. No sabía que el amor es más como el agua. Toma la forma del recipiente en el que está. Y si cambias la forma de tu vida, el amor tiene que moverse, tiene que cambiar. A veces se derrama esa noche. El silencio en nuestro apartamento era pesado. No era el silencio pacífico de dos personas leyendo en el sofá, con las piernas enredadas bajo una manta. Era un silencio espeso y asfixiante, el tipo de silencio que presiona contra tus tímpanos. Miré a Antonio, sentado allí en la pequeña mesa de la cocina, donde habíamos desayunado 1000 veces. Y sentí una terrible y fría comprensión asentarse en mi pecho. Me di cuenta de que mi felicidad le estaba haciendo daño. Y como yo lo amaba, eso significaba que mi felicidad también me estaba haciendo daño a mí. Es algo extraño, ¿verdad? Sentirse culpable por algo de lo que deberías estar orgullosa. Sentirte como una criminal porque hiciste exactamente lo que se suponía que debías hacer. Había trabajado tan duro. Dios, me había esforzado tanto. Pero mirando la nuca de él mientras observaba por la ventana. Sentí que había cometido una traición. Esto no fue una explosión repentina. La vida rara vez se rompe de esa manera. No fue una pelea a gritos ni un lanzamiento de platos. Fue más silencioso que eso. Fue la lenta y agonizante erosión de un sueño compartido. Creemos conocer a las personas. Creemos que porque compartimos una cama, una cuenta bancaria y una cafetera, compartimos una visión del futuro. Pero a veces estás caminando lado a lado en un sendero, tomados de la mano. Y no te das cuenta hasta que es demasiado tarde de que, en realidad, están caminando hacia dos horizontes completamente diferentes. Recuerdo estar parada en el pasillo, aferrando mi bolso con los nudillos blancos. Tenía la noticia quemándome en la garganta. Quería gritarla. Quería descorchar una botella. Quería bailar en la cocina. Pero el aire en la habitación me decía que me callara. Me decía que me hiciera pequeña. Y esa es una tragedia en sí misma. Cuando la persona que más amas se convierte en la razón por la que sientes que tienes que atenuar tu propia luz, llevábamos 4 años juntos. 4 buenos años. Antonio era un hombre amable. Quiero ser clara en eso. No era cruel, no era abusivo, era gentil. Le gustaban las mañanas lentas. Le gustaba su café negro y sus fines de semana vacíos. Creía que el sentido de la vida era disfrutarla, no conquistarla. Y durante mucho tiempo amé eso de él. Amaba que pudiera sentarse en un banco del parque durante 1 hora y simplemente observar los pájaros. Me mantenía con los pies en la tierra. Me hacía sentir segura. Pero la seguridad puede convertirse en una jaula si no tienes cuidado. El día del ascenso comenzó como cualquier otro martes. Lluvia contra la ventana. Olor a tostadas. Pero a las 2 p.m. estaba sentada en la oficina de mi jefa. Y el mundo se inclinaba sobre su eje. No era solo un cambio de título. No era un señor pegado al frente de mi firma de correo electrónico. Era autoridad real. Era un equipo propio. Y el salario. Era el tipo de dinero que cambia como duermes por la noche. Era el tipo de dinero que significaba que podíamos comprar una casa, tal vez empezar a pensar en una familia sin entrar en pánico por los costos de la guardería. Cuando ella me lo ofreció, sentí lágrimas en las comisuras de mis ojos, no de tristeza, sino de puro alivio. Era validación. Era el mundo diciendo, te veo, lo hiciste bien. Salí de esa oficina flotando. Me sentía de 3 metros de altura.
Miré mi reflejo en el espejo del ascensor y vi a una mujer que iba a algún lugar. Le envié un mensaje a Antonio de inmediato. Grandes noticias. No puedo esperar para contarte. La cena va por mi cuenta. No recibí respuesta. Esa debería haber sido mi primera advertencia. El viaje a casa fue un borrón de adrenalina. Ensaya la conversación en mi cabeza. Imaginé su rostro iluminándose. Imaginé que me abrazaba. Levantándome del suelo, diciendo, sabía que podías hacerlo, lo sabía. Imaginé que abríamos esa botella de vino tinto que habíamos estado guardando para una ocasión especial. Brindaríamos por el futuro. Por nuestro futuro. Pero cuando abrí la puerta, el apartamento estaba oscuro. La televisión no estaba encendida. No había olor a cena cocinándose. Aunque era su turno. Estaba simplemente sentado allí en la mesa, con un vaso de agua frente a él, mirando la condensación que goteaba por el lado. Hola, dije, dejando caer mis llaves en el cuenco. El sonido fue demasiado fuerte. ¿Recibiste mi mensaje? Levantó la vista. Sus ojos estaban cansados. No cansados de sueño. Cansados del alma. Sí. Lo recibí. Mi estómago se hundió. La adrenalina se evaporó, dejando atrás una ansiedad fría y punzante. ¿Está todo bien? Te ves raro. Tuve un día largo, dijo. Con la voz plana, solo mucho ruido. Todo el mundo quiere algo de mí. Solo quería llegar a casa y tener un poco de paz. Me congelé. Estaba allí parada, irradiando energía, sosteniendo esta enorme y dorada bola de noticias. Y él me estaba diciendo que quería paz. Quería quietud, y yo estaba a punto de traerle una tormenta. Caminé y me senté frente a él. Extendí la mano y toqué la suya. Su piel estaba fría. No se apartó, pero tampoco sostuvo mi mano. Su mano simplemente yacía allí, inerte bajo la mía. Tengo noticias, susurré, tratando de modular mi voz. Tratando de quitarle la emoción para que no lo sacudiera. Buenas noticias. Realmente buenas noticias. Me miró y vi un destello de miedo en sus ojos, no felicidad. Miedo. ¿Qué es? Me ofrecieron el puesto de directora, dije. Sucedió. Voy. Es oficial, esperé. Contuve la respiración. Esperé la sonrisa. Esperé el felicidades. Parpadeó. Una vez. 2 veces. Tomó un sorbo de su agua. Directora, repitió. La palabra sonaba pesada en su boca. Como una piedra, entonces. ¿Eso significa que empiezan los viajes? Las noches tarde. No era una pregunta sobre mí. Era una pregunta sobre él. Era una pregunta sobre su comodidad. Bueno, habrá algunos viajes, dije, mi voz temblando ligeramente, y sí, la responsabilidad es mayor. Pero Antonio, el dinero es un aumento del 40%. 40%. ¿Sabes lo que eso significa para nosotros? Retiró su mano de la mía. Sé lo que significa. Esperanza significa que vas a estar casada con tu teléfono. Significa que nuestros fines de semana van a ser interrumpidos por correos electrónicos. Significa que el estrés que traigas a casa se va a triplicar. Se puso de pie y caminó hacia la ventana, dándome la espalda. Esta no es la vida que imaginé para nosotros. La frase quedó flotando en el aire como humo. La vida que él imaginó. ¿Qué hay de la vida que yo imaginé? Pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Qué hay de lo que he estado trabajando desde que tenía 22 años? Se dio la vuelta y su rostro no estaba enojado. Estaba triste, profundamente triste. Pensé que éramos felices, dijo, tenemos suficiente dinero. Tenemos tiempo, nos tenemos el uno al otro. ¿Por qué no es eso suficiente para ti? ¿Por qué siempre tienes que estar persiguiendo la siguiente cosa? Sentí que una grieta se abría dentro de mí. Fue la primera vez que me di cuenta de que mi ambición, la cosa de la que estaba más orgullosa, era lo que él más resentía. No quería una compañera que conquistara el mundo. Quería una compañera que viera pasar el mundo con él. No, se trata de que no sea suficiente, traté de explicar con las lágrimas quemándome los ojos ahora. Se trata de crecer. Quiero crecer. Antonio, ¿no quieres que yo crezca? Me miró durante un momento largo y doloroso. Quiero que estés aquí, dijo suavemente. Y si aceptas este trabajo, puede que estés en esta habitación físicamente, pero no estarás aquí. Lo he visto pasar. No quiero perder la vida sencilla que tenemos. Me quedé sentada allí, con la carta de ascenso quemando un agujero en mi bolso. Había ganado.
Había ganado el premio que había estado persiguiendo durante años. Pero sentada en esa cocina, bajo la tenue luz amarilla, nunca me había sentido más como una perdedora. Los días posteriores a ese martes pasaron en una extraña niebla gris. No peleamos. Casi deseaba que lo hubiéramos hecho. Una pelea tiene energía, tiene calor. Puedes gritar y llorar y luego, por lo general, puedes arreglarlo. Pero esto era diferente. Esto era una retirada. Antonio se replegó dentro de sí mismo, levantando el puente levadizo y dejándome varada al otro lado del foso. Recuerdo despertar ese sábado por la mañana. Por lo general, los sábados eran sagrados. Hacíamos panqueques. Escuchábamos viejos discos de jazz y nos quedábamos en pijama hasta el mediodía. Era la vida sencilla que él tanto apreciaba. Pero esa mañana me desperté y el otro lado de la cama ya estaba frío. Lo encontré en la sala, leyendo un libro, con una taza de café a medio beber sobre el posavasos. ¿No levantó la vista cuando entré café? Pregunté, tratando de mantener mi voz ligera, tratando de fingir que éramos normales. La jarra está vacía, dijo, pasando una página. Fue una cosa tan pequeña, una cosa insignificante. En realidad, pero se sintió como una puerta cerrándose en mi cara. En 4 años, nunca había hecho café sin dejar suficiente para mí. Era su forma de decir, si quieres más. Consíguelo tú misma, hice mi propio café y me senté en el extremo opuesto del sofá. Observé las motas de polvo bailando en la luz del sol y sentí una profunda sensación de soledad. Lo miré en la curva de su mandíbula, la forma en que su cabello se rizaba sobre sus orejas y sentí una ola de amor tan fuerte que dolió. No quería perderlo. No quería cambiar esta intimidad tranquila por una oficina en la esquina. Pero también sabía, con una certeza aterradora, que si rechazaba ese trabajo, una parte de mí moriría. Y eventualmente, lo odiaría a él por dejar que eso sucediera. Voy a aceptar la oferta, Antonio, dije en el silencio. No se inmutó, no dejó de leer. Imaginé que lo harías. ¿Podemos hablar de ello? Por favor. Finalmente cerró el libro, me miró con esa misma expresión triste y decepcionada que me hacía sentir como una niña que había roto un jarrón. ¿De qué hay que hablar? Ya tomaste tu decisión. Elegiste el estrés. Elegiste el dinero. Elegiste el mundo de allá afuera en lugar del mundo de aquí adentro. Eso no es justo, dije, alzando la voz. Estoy haciendo esto por nosotros. ¿Crees que quiero trabajar hasta tarde por diversión? Quiero construir algo. Quiero que estemos seguros. Quiero poder cuidar a mis padres cuando envejezcan. Quiero cuidarte a ti. Se rió, un sonido seco y sin humor. No necesito que me cuides. Necesito que estés conmigo. Hablas de la seguridad como si fuera un dios. Pero, ¿cuál es el costo? Tenemos suficiente. ¿Por qué suficiente es una palabra tan sucia para ti? No tenía una respuesta que no sonara desagradecida. ¿Cómo le explicas a alguien que está contento con la quietud que tienes un fuego dentro de ti que necesita ser alimentado? ¿Cómo explicas que suficiente se siente como un techo presionando tu cabeza, bajando cada año más? Firmé el contrato el lunes. Me temblaba la mano mientras sostenía el bolígrafo. Debería haber sido un momento de triunfo. Debería haberme tomado una selfie. Debería haber llamado a mi madre gritando de alegría. En cambio, lo firmé rápidamente. Lo metí en una carpeta y sentí una pesada piedra de culpa sentarse en mi estómago. Me sentí como si lo estuviera engañando. Esa noche llegué tarde a casa. No porque tuviera que hacerlo, sino porque tenía miedo de ir a casa. Caminé por el vecindario durante 1 hora, mirando las ventanas iluminadas de otros apartamentos, preguntándome si la gente dentro era feliz. Preguntándome si se apoyaban mutuamente o si todos estaban librando secretamente estas guerras silenciosas de desgaste. Cuando finalmente entré, él estaba cocinando la cena. El olor a ajo y cebolla llenaba el aire, un aroma que generalmente me hacía sentir relajada al instante. Lo firmé, dije, apoyándome en el marco de la puerta. Asintió, revolviendo la salsa. Está bien. Vas a estar enojado conmigo para siempre. Apagó la estufa y me miró. No estoy enojado, Esperanza. Estoy de duelo. La palabra me golpeó como un golpe físico. De duelo. ¿Duelo por qué? Pregunté con lágrimas picando mis ojos. Estoy aquí mismo. No me estoy muriendo. Solo estoy consiguiendo un ascenso. Estoy de duelo por nosotros, dijo simplemente. La versión de nosotros a la que no le importaba el estatus.
La versión de nosotros que era feliz con un apartamento alquilado y un auto usado. Estás cambiando. No lo ves. Pero lo estás haciendo. Hablas más rápido. Revisas tu teléfono más. Te estás volviendo eficiente. Y la eficiencia es enemiga de la intimidad. Quería gritarle. Quería sacudirlo y decirle que estaba siendo dramático. Que estaba proyectando sus propias inseguridades en mí. Pero una pequeña y aterrorizada voz en la parte posterior de mi cabeza susurró, y sí tiene razón, esa era la insidia de todo. No estaba gritando. No me lo estaba prohibiendo. Simplemente estaba plantando tranquila y metódicamente semillas de duda en mi jardín, regándolas con su tristeza hasta que crecieron y se convirtieron en hierbas altas y asfixiantes. Comencé el trabajo 2 semanas después. La transición fue intensa. La curva de aprendizaje fue vertical. Llegaba a casa mentalmente agotada todos los días, con el cerebro zumbando con hojas de cálculo y reuniones de estrategia. Y cada vez que cruzaba la puerta tenía que ponerme una máscara. Tenía que fingir que no estaba cansada. Tenía que fingir que no estaba estresada. Porque sí mostraba aunque fuera una onza de fatiga. Sabía que él me miraría con esos ojos sabios que decían, te lo dije. Así que sonreía. Le preguntaba por su día. Suprimía la necesidad de desahogarme sobre mis colegas difíciles o la presión de la junta. Me tragaba mis luchas porque no podía compartirlas con la única persona que se suponía que era mi compañero. Una noche, aproximadamente un mes después, estaba trabajando en mi computadora portátil en la mesa de la cocina. Eran las 9 p.m. Antonio entró, tomó un vaso de agua y se paró detrás de mí. ¿Todavía estás trabajando?, afirmó. Solo terminando un informe para mañana por la mañana, dije, sin levantar la vista. Es una presentación importante. Solías leer libros a las 9 p.m., dijo. Solías hablar conmigo. Puedo hablar contigo mientras trabajo, lo ofrecí. Escribiendo furiosamente. No, dijo suavemente. No puedes. Caminó hacia el dormitorio y cerró la puerta. El clic del pestillo resonó en la cocina silenciosa. Dejé de escribir. Miré la pantalla brillante, las filas de números, los gráficos de crecimiento proyectados, y luego miré la puerta cerrada del dormitorio. Me di cuenta entonces de que estaba ganando el juego en el trabajo, pero estaba perdiendo el juego en casa. Y la peor parte era que no sabía cómo dejar de jugar a ninguno de los dos. Estaba atrapada, en el medio, sosteniendo el peso de mi ambición con una mano y el peso de su decepción con la otra. Y mis brazos se estaban cansando mucho. 3 meses. Ese es el tiempo que tardamos en convertirnos en extraños educados que compartían un baño. Me iba de maravilla en el trabajo. Tengo que decir eso porque necesito que entiendan que yo no estaba fallando. Era buena en esto. Cerraba tratos, dirigía un equipo de 12 personas, resolvía problemas que habían existido durante años. Durante 8 horas al día. Me sentía capaz. Me sentía poderosa. Me sentía como la mujer que siempre había querido ser. Pero luego, llegaban las 6 p.m. y el pavor se instalaba. El viaje a casa se convertía en un peso físico. Me sentaba en el tráfico, agarrando el volante. Practicando mi voz suave. Practicando la versión de mí misma que no hablaba de objetivos trimestrales o eficiencia. Tenía que descomprimirme, desinflarme. Encogerme de nuevo a un tamaño que no hiciera sentir a Antonio abrumado en su propia sala de estar. Pensé que podía manejarlo. Pensé que podía vivir 2 vidas para siempre. Pero no puedes partir tu alma por la mitad y esperar que ambos lados sobrevivan. El punto de quiebre no llegó con una explosión. Llegó con una cena de etiqueta. Era la gala anual de la empresa. Era obligatoria. Pero también era una celebración. Había sido nominada para un premio de liderazgo emergente. Era algo importante. Me compré un vestido, un verde esmeralda profundo que me hacía sentir majestuosa. Recuerdo estar parada en el dormitorio, subiendo la cremallera, mirándome en el espejo. Por un segundo. Simplemente admiré a la mujer que me devolvía la mirada. Se veía fuerte. Antonio estaba sentado en el borde de la cama, poniéndose los zapatos. Se veía guapo con su traje, pero su lenguaje corporal estaba totalmente equivocado. Estaba encorvado, pesado, como si se vistiera para un funeral. Te ves hermosa, dijo. Pero las palabras no flotaron. Cayeron. Aterrizaron en el suelo como hojas muertas. Gracias, dije, volviéndome hacia él. Por favor. Antonio. Solo por esta noche. ¿Podemos simplemente ser felices?
Esto es importante para mí, y levantó la vista y sus ojos estaban vacíos. Voy a ir, ¿no? Me puse el traje, condujimos hasta el lugar en silencio. La radio estaba apagada. El único sonido era el zumbido del motor y el roce de la tela de mi vestido mientras me acomodaba en él. Asiento cuando entramos en el salón de baile, me encendí. Tenía que hacerlo. La gente se me acercaba, me estrechaba la mano, me felicitaba. Le presenté a Antonio, a mi jefa, al director general, a mi equipo. Les estrechó la mano. Sonrió lo justo, pero era un fantasma. Se paró medio paso detrás de mí, en silencio, observando. Hay un tipo específico de soledad que te golpea cuando estás parada junto a tu pareja en una habitación llena de gente. Y te das cuenta de que es la persona más lejana a ti. A mitad de la noche, mi jefa, Sara, se acercó con una copa de champán. Estaba un poco alegre y efusiva. Esperanza es una estrella de rock, le dijo a Antonio. Inclinándose, nos estábamos ahogando en el caos antes de que ella asumiera el cargo. Ella tiene este instinto asesino. Simplemente sabe cómo atravesar el ruido, sonreír radiante. Me sentí orgullosa. Antonio tomó un sorbo de su bebida. Miró a Sara, luego a mí. Instinto asesino, repitió, sí. Supongo que sí, no lo dijo con orgullo. Lo dijo con un desapego clínico y plano. Como si estuviera diagnosticando una enfermedad, mi sonrisa vaciló. Sara no se dio cuenta, pasó al siguiente grupo, pero yo lo sentí. Fue un corte diminuto, delgado como el papel. Justo en mi corazón, más tarde, gané el premio. Subí al escenario, los aplausos bañándome. Di un breve discurso. Agradecí a mi equipo. Agradecí a la dirección. Y luego, miré hacia la oscuridad, tratando de encontrar el rostro de Antonio. Quería agradecerle. Quería decir, gracias por ser mi roca. Pero no pude encontrarlo. El reflector era demasiado brillante en mis ojos. Así que solo dije, gracias a mi familia. Y me bajé. Cuando volví a la mesa, su silla estaba vacía. Lo encontré 20 minutos después, afuera en la terraza, fumando un cigarrillo. Él no fumaba. Te perdiste mi discurso, dije. El trofeo pesaba en mi mano. Metal frío. Lo escuché desde la puerta, dijo. Expulsando humo en el aire nocturno, eres buena en eso. Hablar a las multitudes. ¿Por qué estás haciendo esto? Pregunté con la voz temblorosa. ¿Por qué me estás castigando por tener éxito? Se volvió hacia mí por primera vez en meses. Vi ira, no tristeza. Ira, no te estoy castigando, espetó, solo te estoy observando. Te estoy viendo convertirte en uno de ellos. Esta noche, escuchándote hablar con esa gente, sonabas falsa esperanza. Sonabas como un folleto corporativo. Sinergia, ancho de banda, entregables. ¿Quién habla así? La mujer de la que me enamoré habla de arte y comida y de cómo huele la lluvia. La mujer allá adentro, no sé quién diablos es, sentí que la sangre se me iba de la cara. Estoy siendo profesional. Antonio, es un evento de trabajo. ¿Esperas que hable sobre el olor de la lluvia con el director general? No son solo las palabras, gritó. Y el sonido rompió el cortés silencio de la terraza. Son los ojos. Los miras como si fueran presas. Como si fueran oportunidades. Solías mirar a las personas como si fueran personas. Tiró a él. Cigarrillo y lo aplastó, bajo su costoso zapato. ¿Crees que estás subiendo, Esp? Pero desde donde yo estoy parado, solo estás cayendo en un tipo diferente de agujero. No hablamos en el camino a casa. Miré por la ventana, aferrando mi trofeo. Con lágrimas corriendo silenciosamente por mi rostro. Sus palabras se repetían en mi cabeza en un bucle. Falsa. Depredadora. Extraña. ¿Tenía razón? Esa era la pregunta aterradora que arañaba mis entrañas. ¿Estaba perdiendo mi alma? ¿O él simplemente estaba tratando de mantenerme pequeña para no tener que estirarse? Llegamos a casa. Él fue directo al dormitorio. Yo me quedé en la sala. Todavía con mi vestido verde. Coloqué el premio en la estantería. Parecía fuera de lugar entre nuestras guías de viaje y novelas. Parecía afilado y peligroso. Dormí en el sofá esa noche. Me dije a mí misma que era porque no quería despertarlo. Pero la verdad era que no podía soportar acostarme junto a un hombre que me miraba con tal juicio. Pensé que esa noche fue el fondo. Pensé que la pelea en la terraza era lo peor que podía pasar. Pensé que nos despertaríamos a la mañana siguiente con resaca y arrepentidos. Y comenzaríamos a arreglarlo, pero estaba equivocada.
Los gritos no fueron el final. El final no llegó con ruido. Llegó un martes, silencioso como un ratón. 3 semanas después, y mirando hacia atrás, me doy cuenta de que el silencio es lo que más me persigue. El silencio de una llave dejada sobre un mostrador. El silencio de un armario vacío. Porque puedes pelear con alguien que está ahí. Puedes gritarle a alguien que está parado frente a ti. Pero no. Puedes pelear con un fantasma. Y no puedes pedirle perdón a una habitación vacía. Reparamos las cosas con cinta adhesiva y pegamento. Eso es lo que hacen los humanos. Nos aterrorizan los finales. Así que ignoramos las grietas en los cimientos y simplemente pintamos sobre ellas. Nos decimos a nosotros mismos que, si simplemente sonreímos lo suficiente, si cocinamos suficientes cenas, si fingimos con suficiente fuerza, la estructura aguantará. Durante una semana después de la gala, existimos en una tregua frágil. Era un alto el fuego nacido del agotamiento. Ninguno de los dos tenía energía para pelear más. Y entonces, sorprendentemente, salió el sol. Era un domingo. El aire estaba fresco, ese tipo de día de otoño que huele a humo de leña y nostalgia. Me desperté, y Antonio ya estaba despierto, mirándome. No con ira, sino con una suavidad que no había visto en meses. Vamos a la costa, dijo, solo, nosotros. Sin teléfonos, sin correos electrónicos. Solo el océano. Sentí una oleada de esperanza tan violenta que casi me dejó sin aliento. Dije, sí. Por favor, condujimos hasta la costa irregular, donde habíamos ido en nuestra tercera cita. Caminamos por los acantilados. El viento azotando mi cabello contra mi cara. No hablamos de trabajo. No hablamos del ascenso. Hablamos de películas. Hablamos del nuevo bebé de su hermano. Hablamos de si existían los extraterrestres. Fue tonto y ligero y se sintió como oxígeno. Durante 3 horas olvidé que era directora. Olvidé las hojas de cálculo de presupuesto que me esperaban el lunes. Yo era solo y él era solo Antonio, y estábamos bien. Nos detuvimos para almorzar en una pequeña cabaña que vendía pescado frito en cestas de papel. Nos sentamos en una mesa de picnic, con las rodillas tocándose. Se estiró y limpió una migaja de rebozado de mi barbilla. Su pulgar se detuvo allí por un segundo, cálido y áspero. Te extraño, susurró. Estoy aquí mismo, dije, inclinándome hacia su toque. Lo sé, dijo, pero a veces siento que estás vibrando a una frecuencia que ya no puedo escuchar. Puedo reducir la velocidad, prometí. Y en ese momento, lo decía en serio, puedo ser mejor dejando el trabajo en la puerta. Podemos poner reglas. Sin teléfonos después de las 7 p.m. Los fines de semana son sagrados. Podemos arreglar esto. Antonio sonrió. Pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Era una sonrisa triste y cansada. ¿Realmente crees eso? No. Tengo que hacerlo, dije. Porque te amo. Yo también te amo, Esp. Me aferré a esa frase como a un salvavidas. Él también me ama. Si hay amor, hay una manera. Eso es lo que te dicen en las canciones. Eso es lo que escriben en los libros. El amor lo conquista todo. El amor es el puente. Pero no te dicen que, a veces, el amor no es un puente. A veces, el amor es solo el agua que fluye debajo de él, indiferente a si el puente se mantiene o cae. En el viaje de regreso. El ambiente era cálido. Me sentía segura. Sentía que habíamos doblado una esquina. Comencé a pensar en el futuro. De nuevo, pero esta vez con optimismo, ¿sabes?, dije, mirando pasar los marcadores de la carretera. Con mi bono trimestral, el próximo mes finalmente podríamos arreglar la cocina. Podríamos poner esos mostradores que querías. Los de cuarzo. Lo dije como un regalo. Lo dije porque quería compartir mi éxito con él. Quería que mi victoria fuera su victoria. El auto se quedó en silencio. La calidez en el aire se evaporó, instantáneamente, reemplazada por un frío que comenzó en el tablero y se envolvió alrededor de mi garganta. Antonio agarró el volante con más fuerza. Sus nudillos se pusieron blancos. No quiero los mostradores, Esperanza. Pero hablaste de ellos durante 6 meses, dije. Confundida, dijiste que el laminado se estaba pelando. No quiero mostradores comprados con ese dinero, dijo con la voz baja y dura. ¿Qué significa eso? Ese dinero es solo dinero. Antonio, es moneda de curso legal. Se gasta igual que tu dinero, no es lo mismo, dijo, es dinero de disculpa. Es dinero de culpa. Es dinero que estás recibiendo por vender tu tiempo, tu paz y a nosotros.
cada vez que cortara verduras en esos mostradores. Recordaría que no estabas allí para cenar conmigo porque estabas ganándolos. Sentí un destello de ira genuina. Eso es increíblemente injusto. Me estoy partiendo el lomo por nuestro futuro y tratas mi contribución como si fuera sucia. No quiero un futuro que tengamos que comprar, respondió. Quiero un futuro que vivamos. Encendió la radio, terminando la conversación. Le subió el volumen, ahogando el silencio, ahogándome a mí, miré por la ventana, viendo los árboles desdibujarse en una mancha verde. Me di cuenta entonces de que la tregua era falsa. La caminata por los acantilados, el pescado frito, la risa. Todo era solo una capa de pintura fresca en una casa que se estaba pudriendo por dentro. Él no odiaba el trabajo. Odiaba lo que el trabajo representaba. Odiaba que yo quisiera más. Odiaba que yo no me conformara solo con él. Y ninguna cantidad de reglas o zonas sin teléfono iba a arreglar esa diferencia fundamental en nuestras almas. Llegamos a casa y pasamos por la rutina de la noche. Nos cepillamos los dientes uno al lado del otro. Apagamos las luces. Pero mientras yacía allí en la oscuridad, escuchando su respiración, sentí una terrible claridad. Yo estaba esperando que él cambiara. Estaba esperando que se despertara un día y dijera, vaya, estoy tan orgulloso de ti, corramos juntos. Y él estaba esperando que yo cambiara. Él estaba esperando que yo me despertara y dijera, tienes razón, no necesito esto. Quedémonos quietos. Ambos estábamos esperando que la otra persona muriera para que la persona que queríamos que fueran pudiera tomar su lugar. Eso no es amor. Eso es una situación de rehenes. El martes llegó 2 días después. Era un martes lluvioso. El tipo de lluvia que es gris e implacable. Llegué a casa temprano, alrededor de las 5:30 p.m. porque se había cancelado una reunión. Quería sorprenderlo. Compré bistecs. Compré una botella del vino tinto que le gustaba. Iba a intentarlo de nuevo. Iba a cocinar. Iba a forzar la felicidad de vuelta a nuestras vidas con mis propias manos. Si tenía que hacerlo, abrí la puerta. El apartamento estaba tranquilo. Demasiado tranquilo. ¿Antonio? Llamé. Sin respuesta entré a la cocina. El mostrador estaba limpio. Entré a la sala. La televisión estaba apagada. Luego entré al dormitorio. La puerta del armario estaba abierta y adentro, donde sus camisas solían colgar en una fila ordenada, no había nada. Solo perchas de alambre vacías, tintineando ligeramente por la corriente de aire. Me quedé allí, sosteniendo la bolsa de la compra, sintiendo que la sangre se me iba de la cabeza. Miré la cómoda. Sus fotos no estaban. Su colonia no estaba. En la cama no había nota, ni carta, ni explicación, solo su llave del apartamento. Sentada en el centro del edredón, no solo se había ido, se había borrado a sí mismo, y el silencio que siguió no fue pacífico. Fue el sonido más fuerte que jamás había escuchado. No lloré cuando encontré la llave. No grité. Entré a la cocina, desempaqué la compra y cociné los bistecs. Los sellé perfectamente, término medio, tal como le gustaban a él. Abrí la costosa botella de vino y la dejé respirar. Puse la mesa para uno. Y luego me senté allí, en el silencio ensordecedor de mi apartamento. Y cené. Fue la comida más solitaria de mi vida. Pero me la comí. Porque soy práctica. Porque soy fuerte. Porque soy el tipo de mujer que no deja que la buena carne se desperdicie, incluso cuando su corazón se está rompiendo. A la mañana siguiente fui a trabajar. Me puse mi armadura, mi blazer, mis tacones, mi corrector. Entré a la oficina y dirigí la reunión informativa de la mañana. Respondí correos electrónicos, apagué incendios, sonreí en los momentos adecuados. Nadie lo sabía. Nadie sabía que la persona a la que miraban era un caparazón, vaciado por la ausencia de un hombre que solo quería una vida sencilla. Mi jefa, Sara, pasó por mi escritorio esa tarde. ¿Estás en racha últimamente? Esperanza, dijo, enfocada, aguda. Me gusta. La miré y sentí una risa amarga burbujear en mi garganta. Estaba enfocada porque no tenía nada más que mirar. Estaba aguda porque me había afilado en la piedra de afilar de mi propio dolor. Gracias, dije, solo hago mi trabajo. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron fuera de la ventana, pasando de la lluvia gris al verde brillante y cegador de la primavera. Recibí el bono. Contraté a un contratista. Arranqué las viejas encimeras de laminado, las que él odiaba, e instalé el cuarzo.
Son hermosas, son frías al tacto. Blancas con vetas de mármol gris. Brillan bajo la iluminación empotrada. A veces me quedo allí parada los domingos por la mañana, bebiendo mi café, pasando la mano sobre la piedra lise. Son exactamente lo que quería. Son perfectas, y son increíblemente frías. No he sabido nada de Antonio. Cambió su número. Me eliminó de todas partes. Fue una ruptura limpia, quirúrgica. No quería dejar una puerta abierta porque sabía que yo intentaría cruzarla, pero vivimos en un mundo pequeño. Hace unas semanas me encontré con un amigo común, Mark, en el supermercado. Tuvimos una charla incómoda cerca de las verduras congeladas. Mark cambió de postura, pareciendo culpable. Lo vi, ¿sabes? Dijo Mark en voz baja. Mi corazón martilleó contra mis costillas. ¿Cómo está? Está bien, dijo Mark. Se mudó al norte del estado. Un pueblo más pequeño. Está trabajando en un vivero. Plantas, árboles, ese tipo de cosas. Él está saliendo con alguien. Una maestra de escuela, asentí, sintiendo que el suelo se inclinaba ligeramente. Un vivero. Una maestra. Sonaba tan suave, tan tranquilo. Sonaba exactamente como la vida que él quería. ¿Es feliz?, pregunté. Mark dudó, luego me miró a los ojos. Sí, se ve realmente feliz. En paz, caminé a casa ese día, sintiendo que un peso se levantaba de mis hombros, solo para ser reemplazado por una carga diferente y más aguda. Él era feliz, había encontrado su paz. Y me di cuenta entonces de que él no era el villano de mi historia. No me estaba reteniendo por malicia, me estaba reteniendo porque sabía, mucho antes que yo, que estábamos escribiendo libros diferentes. Me senté en mi isla de cuarzo esa noche. Miré alrededor de mi apartamento. Es elegante, es caro. Es el hogar de una mujer exitosa. Tengo la carrera, tengo el respeto. Tengo la seguridad financiera para cuidar a mis padres, tal como lo planeé. Tengo todo lo que dije que quería. Pero a veces, cuando la ciudad está en silencio y el zumbido del refrigerador es el único sonido en la oscuridad, me pregunto si la vista desde la cima vale la pena la subida. Me pregunto si la ambición es un regalo, o si es un parásito que se come las partes blandas de tu vida hasta que eres dura y brillante y estás sola. No me arrepiento de haber aceptado el ascenso. Sé que si me hubiera quedado, si lo hubiera rechazado para salvarnos, eventualmente lo habría resentido. Lo habría mirado al otro lado de la mesa del desayuno y lo habría odiado por cortarme las alas. Habríamos terminado de todos modos, envenenados por mi potencial incumplido. Pero también sé que perdí algo precioso. Perdí la sencillez de ser amada solo por existir. No por lograr cosas, no soy la mala por querer más, y él no es el malo por querer menos. Éramos solo dos personas paradas en la orilla, viendo subir la marea. Yo construí un barco para navegar hacia la tormenta y él construyó una casa para resistir el viento. Ninguno de los dos estaba equivocado. Simplemente no podíamos tener razón juntos, así que bebo mi vino. Planifico mi próximo trimestre. Reservo un viaje sola a Italia. Sigo subiendo peldaño a peldaño por esta escalera que construí. El aire es más delgado aquí arriba. Es más difícil respirar. Pero la vista es espectacular. Solo desearía tener a alguien con quien compartirla.